Buen día para todos, mi nombre es Marisol Parra Patiño, soy estudiante del programa de Administración de Empresas, séptimo semestre. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes temas que se vieron en la unidad 1, 2 y 3 de esta electiva CMD. Bueno, en primera instancia se vio el tema sobre la psicología de la religión y la espiritualidad. Por otro lado, también se llegó a ver el tema de la función de la religión en la vida de las personas. Ya por último se vio el tema de la neurociencia, espiritualidad y religión. En este momento vamos a hablar primero que todo sobre el tema de la psicología de la religión y espiritualidad. En esta unidad 1 se nos presentó este tema con su respectivo documento, su respectiva información, el cual me pareció muy interesante, ya que como tal, aquí describen la religión como un sistema organizado de adoración en el que la creencia y las normas morales son mantenidas en un ritual de forma común, al igual que tiene una serie de observaciones producto de la práctica que pueden ser una expresión de la espiritualidad de una persona, pero no de su núcleo. Bueno, también nos cuenta aquí en este archivo, cita, que la religión puede ser entendida como el conjunto de instituciones que formulan, organizan, administran o coordinan el instrumental de las teorías, doctrinas y dogmas. Como tal, es una creencia trascendental y a través de las cuales se conservan, cultivan o expresan colectivamente las experiencias espirituales o personales. Como tal, la religión sitúa la vida espiritual como una comunidad con una tradición. Ella se basa en la fe en Dios, busca una organización y una expresión comunitaria, así como un apoyo en la vida espiritual. Por otro lado, existe un serio interés en la comunidad científica por las diferentes variables íntimamente ligadas a la vida del ser humano. Las experiencias y formas de participación religiosa, las creencias, las prácticas, la conversión y sobre todo la fe en Dios. Bueno, a pesar de que esto es un área muy explorada en otras realidades, como en Norteamérica, Europa, es algo que en países latinoamericanos como tal no se ha investigado de manera satisfactoria. En esta línea, si bien es cierto como tal, existen muchas barreras y cierto oscurantismo en algunos sectores académicos. Es imprescindible como tal sumar esfuerzos personales y colectivos como tal para impulsar investigaciones vinculadas en el campo de la psicología de la religión y espiritualidad, dado el innegable rol que cumplen como tal en la vida del ser humano para así poderle dar sentido y una motivación para seguir. Como tal, este fue más o menos un resumen de lo que se habló en la unidad 1. Bueno, en segunda instancia tenemos el tema función de la religión en la vida de la persona. Este tema se presenta en la unidad número 2. Como tal, aquí nos habla de que la religión ha sido hasta ahora el proyecto más amplio y efectivo para reducir el temor básico derivado de una incertidumbre fundamental, nuestro lugar en la creación. Y puede ser considerada como el designio de la más envergadura. La fe religiosa representa como tal un ensayo más o menos consistente para dar sentido como tal a los anhelos humanos. De aquí se derivan algunas constataciones más o menos consistentes. En primer lugar, primero que todo, aceptar que los seres humanos tenemos la capacidad de crear fundamentales supuestos últimos capaces de subordinar nuestra conducta. Llevará que hoy por hoy lo que se está emergiendo no es tanto una religión universal, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, para que una religión sobreviva, deberá convertirse en una religión profundamente personalizada que permita a todo ser humano hablar de su propio lenguaje cuando se refiera al significado último. De este modo, la religión también nos abre a una nueva comprensión del humanismo que viene cuestionando seriamente la razón única, tan exaltada en la modernidad, y nos abre como tal la coincidencia de las distintas visiones morales de las diferentes partes del mundo y la necesidad de una justicia mundial. Por otro lado, sin perder de vista lo plural y lo que nos iguala en dignidad como seres humanos. Es algo que todos tenemos en común. En la tercera unidad tenemos la neurociencia, espiritualidad y religión. Como tal, la neurociencia en particular ha otorgado una explicación en diversas actividades humanas. Existe evidencia de la activación de estructuras y mecanismos neurológicos asociados a la espiritualidad y a la religión. Como tal, genera transformaciones en los procesos neurobiológicos que pueden impactar a la actividad y la salud humana. Como tal,
El cerebro y las estructuras subcoctidiales se van vinculando a los cambios en las personas a su... Bueno, ya para ir cerrando este tema de la neurociencia, espiritualidad y religión, la espiritualidad y la religión son dimensiones humanas que están en la experiencia de cualquier persona en alguna etapa de su vida, por lo cual es común referirse a ellas como una experiencia espiritual. Por una parte, la espiritualidad abre ventanas hacia el mundo interior de la persona y recibe múltiples definiciones y diversos alcances existenciales según la historia o la vivencia de quienes lo experimentan. Por ello, influye en la forma en la que el individuo enfrenta su vida y el modo como se vincula con el medio físico y social donde se desenvuelve, además de caracterizar su relación con la divinidad, todos fenómenos que actualmente están siendo investigados por disciplinas científicas. Pese que la espiritualidad es una dimensión incluida en la ley de la educación, como uno de los objetos que es necesario desarrollar en la formación de adolescentes y jóvenes. Como tal, se evidencia normalmente la ausencia de esta dimensión humana en los proyectos educativos, a pesar de que se refería en la ley, lo que quizás explica una debilidad formativa asociada a la ausencia del desarrollo espiritual de los estudiantes. Como tal, esto sería un poco de lo que se trató en la unidad número 3, de la neurociencia, espiritualidad y la religión. Espero estos pequeños resúmenes hayan sido un poco claros y concisos y se haya llegado como tal a brindar la información correspondiente. Y ya con eso me despediría y gracias por la atención prestada.